Siempre me pareció el diluvio provocado por Dios como algo cruel, algo que iba en contravía del Dios amoroso que la Biblia nos muestra. Pero luego entendí que la destrucción de toda la humanidad, a excepción de las 8 personas que fueron salvas, fue precisamente para protección de la misma humanidad, además de ser una tipología de lo futuro, tal como lo veremos en el estudio de este tema. Creo que cuando Dios le suspende la vida a una persona en esta tierra, es sencillamente como cambiarle de camisa. En su momento daré claridad a esta afirmación. Un nuevo diluvio de la gracia de Dios inundará este mundo y la humanidad gozará del amor de Dios manifestado en el Señor Jesucristo. Y veremos parte de la verdadera vida que Dios ha preparado para todos los seres humanos. Reitero lo dicho varias veces, la enseñanza de este tema, al igual que otras posturas que planteo en el ciclo de conferencias que estoy publicando, deben ser examinadas con oración y estudio del manual de Dios, haciendo lo que la misma nos recomienda, examinarlo todo y retener lo bueno. Para entender más ampliamente lo que el Señor Jesucristo dijo, que su segunda venida sería como en los días de Noé, es necesario no quedarnos solo en la afirmación, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en matrimonio, pues eso es solo la superficie de lo que realmente el Señor quiere enseñarnos. Hay que profundizar para entender todo el contexto. Para ello, es necesario remontarnos a Génesis 6, en donde el manual nos amplía cómo eran aquellos días en los que Noé estaba viviendo. El pasaje dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de la humanidad en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho a los seres humanos en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me duele haberlos hecho. Este pasaje tiene una gran riqueza de contenido sobre diferentes asuntos muy importantes y nos da muchísima información para poder entender esos días. Extractemos algunos datos importantes. Versículo 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Hay quienes dicen que los hijos de Dios a los que hace referencia este pasaje son los hombres físicos o naturales, como lo eran Noé o nosotros hoy, pero dicha afirmación queda descalificada al seguir analizando el texto. El versículo 4 aclara que el resultado de dicha unión produjo gigantes, los cuales se convirtieron en seres de renombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva y les dio el poder de la procreación, no contemplaba en ningún caso que ellos procrearan gigantes, pues no estaba en su genética dicha procreación. Entonces, si aseguro que esos gigantes no nacieron como resultado de la unión entre seres humanos, preguntémonos, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Como nos enseña el manual de Dios y que ya hemos visto en otros videos, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, para que creciese en esa imagen que es el Hijo de Dios, la imagen visible del Dios invisible, para lo cual debía comenzar a comer del árbol de la vida que estaba en el huerto, el cual tipificaba a Cristo, la fuente de la vida, y que es el mismo árbol que aparece en Revelaciones 22, árbol para la sanidad de las naciones. Pero el diablo, que ha pervertido las cosas de Dios en este mundo, se propuso lo mismo con los seres humanos, lo que parcial y temporalmente logró, pues con la caída en el huerto toda la humanidad pasó a tener una naturaleza caída igual a la del diablo. Esa nueva naturaleza caída en Adán lo convirtió en un ser antidios, con mentalidad terrestre, sujeto ya no al Espíritu de Dios, sino a las pasiones y emociones de este mundo oscurecido, resultado de haber perdido la comunicación y relación espiritual con Dios, y además pasó a ser esclavo prisionero del diablo. Así lo afirma la Biblia en 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Y 1 Corintios 15, 45-49 expresa una gran verdad. Así también está escrito:
fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo terrenal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Véase también Santiago 3:15. Hemos comenzado a recuperar el propósito de Dios para la humanidad, habiendo sido engendrados nuevamente de lo alto y ser formados a la imagen de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él, Dios nos libertó de la esclavitud del diablo. En Él fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. En Él hemos sido hechos ciudadanos del reino de los cielos. En Él hemos sido partícipes de la naturaleza divina. En Él hemos sido hechos herederos y coherederos para recibir las promesas de Dios dadas a Abraham. Él nos ha hecho piedras vivas de su templo, que es su cuerpo. Él ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Él nos ha dado una esperanza viva al resucitar de los muertos, sabiendo que nosotros también seremos resucitados o transformados para nunca más morir y poder vivir con Él por la eternidad. Él ha hecho de nosotros morada de su Santo Espíritu y tenemos en Él un futuro apoteósico, viviendo en los cielos nuevos y tierra nueva que Dios hará como nuestras moradas eternas, tal como lo enseño en el tema número 18, donde viviremos la eternidad, el universo, la tierra inacabada. Sí, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos e hijas de Dios. Veamos un pasaje más que nos dará mucha más luz acerca de lo que nos enseña el manual de Dios sobre los gigantes que hubo en la tierra y el porqué del diluvio. Moisés envió a 2 espías a que reconocieran la tierra de Canaán, y esta es parte del informe que nos interesa para el estudio del tema de este video. Este pasaje se encuentra en Números 13. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aparentemente, no pareciera que fuese contundente para decir que los gigantes a los que hace referencia el pasaje fuesen realmente gigantes en el estricto sentido de personas con una estatura mucho mayor a los promedios normales para el ser humano. Algunos estudiosos dicen que solo eran personas bastante altas y fuertes, lo que atemorizó a casi todos los espías hebreos, que hicieron un diagnóstico figurativo. Pero hay un detalle que es de considerar importante en el análisis. 2 hombres llegaron cargando un racimo de uvas colgado de un palo. Otro caso muy conocido es el del gigante Goliat, contra quien se enfrentó David. En 1 Samuel 17, 4 al 7, relata que este gigante medía casi 3 metros de altura. De igual manera, algunos estudiosos se refieren a la gran estatura de Goliat no como un gigante real, sino como algo simbólico. Pero también acá se desvirtúa lo simbólico con la descripción que el pasaje hace acerca de los elementos de guerra que Goliat usaba. Veamos cómo lo dice. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de casi 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 57 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 6,80 kilos de hierro, e iba su escudero delante de él. La afirmación del manual de que había gigantes en aquella época me convence de que esa afirmación no tiene nada que ver con una alusión simbólica, sino categóricamente real y ajustada al término nominal de la palabra gigante. Estoy convencido que Satanás afectó el ADN de la humanidad a través de esos hijos de Dios, que eran los ángeles caídos,
que poseyeron a varones que se unieron con mujeres y les engendraron seres con alteración corporal y una influencia totalmente satánica. También afectaron la genética de la naturaleza. La Biblia dice que esos gigantes eran hombres que tomaron gran fama. Yo creo que mucho de lo que se ha llamado mitología como algo irreal o fantasioso ha sido sencillamente historia real de hace algunos miles de años. Esos gigantes habitaban Canaán y Dios le ordenó al pueblo de Israel destruir hombres, mujeres y niños, pues todos estaban infestados con la maldad del diablo puesta en ellos. Ya no eran como el resto de la humanidad caída, no, estos eran una mutación entre hombres y demonios que estaban superpoblando la tierra, llenándola de maldad. Así que la medida aparentemente cruel de parte de Dios con el diluvio no fue otra cosa que una medida de protección de parte de Dios para preservar la raza humana. Esos gigantes estuvieron en la época de Noé antes del diluvio y lo estuvieron también posteriormente. Lee nuevamente y verás que así lo dice el pasaje de Génesis 6. Un detalle más respecto de Goliat. Tenía 6 dedos en cada pie y en cada mano, lo cual es un simbolismo del carácter humano caído que había en esos gigantes. Recordemos que 6 es el número de hombre. Se han encontrado esqueletos en varios lugares en el mundo que miden 2, 4 y más metros de altura. Si bien hay quienes no le atribuyen veracidad a dichos hallazgos, quienes creemos en que la Biblia es la verdad absoluta, reconocemos que sí hubo gigantes en la tierra hace más de 3.500 años. Estos seres eran el medio a través del cual Satanás estaba inundando la humanidad con su maldad. Estaba creando seres humanos a su imagen. Hoy esos gigantes no lo son físicamente. Hoy existen personas que se han hecho grandes nombres, se han hecho reconocidos a nivel mundial, hombres con gran fama, que como dice el Espíritu Santo a través de la Biblia, son sepulcros blanqueados, que se visten con la blanca vestidura de la justicia, de una aparente piedad, pero que es solo apariencia, pues tienen la misma naturaleza de su padre el diablo. Son lobos vestidos de ovejas, quienes también, como antes, están invadiendo las almas inconversas de maldad, haciéndolos, como dice la palabra de Dios, más hijos del diablo que ellos mismos, y el mundo los oye, pues son del mundo. Así lo dice 1 de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Como en los días de Noé, hay una relación directa entre los tiempos de Noé antes del diluvio y el regreso del Señor Jesucristo. Así lo dice en Lucas 17:26 al 31. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que él los salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo descrito en este pasaje aparentemente es normal para la vida cotidiana de los seres humanos. Son oficios que no son determinantes de maldad en sí mismos como para decir que ameritan un juicio de Dios. Lo que el pasaje no dice explícitamente es precisamente el asunto en cuestión, pues la humanidad estaba embebida en su vida natural, sin contar para nada con Dios, y es precisamente los tiempos en los que estamos viviendo. La inmensa mayoría de las personas solo vive para las cosas de este mundo, pues como lo muestro en el primer tema, ¿es esta vida la vida? La humanidad en general piensa que esta vida llena de injusticia, hambrunas, pestes, fenómenos naturales, guerras interminables y toda clase de maldad, y vivir todo eso en un pequeño soplo de tiempo es la norma de la vida, es todo lo cuanto se tiene, lo cual, como lo hemos demostrado a la luz de la palabra de Dios, es una locura pensar que no hay otra vida o una vida totalmente diferente a esta caótica que vivimos. Como lo describo en ese video, el futuro de la humanidad será apoteósico y la vida será realmente maravillosa, acorde a un Dios que es amoroso, lleno de bondad y todopoderoso. Esa vida está muy próxima a manifestarse, pues el regreso de nuestro Señor Jesucristo está, como se dice hace 2000 años, a la puerta. Dicha aseveración, sobre la cual mucha gente se burla, producto del desconocimiento, está, repito, a mucho menos tiempo de lo que aún los creyentes piensan, pues el desconocimiento de lo escatológico es también una realidad en el pueblo cristiano, sí, en el bíblico. En Daniel 12:4 el profeta habló de un tiempo cuando muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el versículo 10, hablando del tiempo del fin, dijo:
Los entendidos comprenderán. Estamos precisamente en esos tiempos en que se tiene la capacidad de viajar de un día para otro, aún a países muy lejanos. También estamos en la época en que la ciencia se ha incrementado de manera vertiginosa. El Señor Jesucristo reforzó las declaraciones de Daniel sobre esos eventos al decir en Mateo 24:15, el que lee, entienda. La ciencia, como ya lo he expresado, ha hecho formidables aportes en la vida de la humanidad, pero la misma, paradójicamente, se ha convertido en un instrumento de muerte. Muchos de los inventos que han ayudado a la sociedad paralelamente se usan para la destrucción de la misma. Estoy convencido que el transhumanismo será uno de esos factores que incrementarán la deshumanización de las personas, aunque la ciencia al respecto le aporte algo de beneficio a las mismas. Podríamos decir que el aumento del conocimiento no tiene que ver solo con lo académico o científico, sino también con el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios en estos días. Dios dice que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que estamos en tiempos donde el pecado, como en los días de Noé, está llegando hasta el cielo. Y es en esta época donde nuevamente la gracia de Dios sobreabunda. Como una noche estrellada, Dios está haciendo resplandecer en todo el mundo hombres y mujeres que, como un nuevo diluvio, están recibiendo agua pura de la palabra de Dios para que sean luz en este mundo oscurecido, con las luces engañosas del reino de las tinieblas. Sí, un nuevo diluvio de la gracia de Dios inundará este mundo y la humanidad gozará del amor de Dios manifestado en el Señor Jesucristo y veremos parte de la verdadera vida que Dios ha preparado para todos los seres humanos. Que Dios les bendiga.